Buenos días amigos, bendiciones en Cristo Jesús. Estamos aquí, ¿verdad? En esta mañana, nuevamente, jueves 30 de abril del 2020, para compartir una palabra que edifique tu vida, que puedas, por medio de su palabra, crecer espiritualmente. Recuerden entrar en mi canal de YouTube, Cielo Nuevo. Allí hay otros videos sobre, ¿verdad?, palabras, enseñanzas que el Señor nos da para edificación del cuerpo de Cristo y para, ¿verdad?, que esta redención sea expandida a todos aquellos que en este tiempo, ¿verdad?, nos ha tocado vivir y entender que en Cristo, ¿verdad?, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es un placer y un privilegio, ¿verdad?, servir a nuestro Señor Jesús en medio de tanta tiniebla, ¿verdad? Podemos ver que su luz nos resplandece y que el Señor, ¿verdad?, puede entonces recompensarnos a cada uno de nosotros con su vida. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo, ¿verdad?, que nosotros seamos participantes de la vida de Dios. En esta mañana quisiera compartir una palabra, ¿verdad?, que vino a mi espíritu compartirla, y quiero, ¿verdad?, que podamos entender lo que es la plenitud de la iglesia y entenderlo como esa herencia completa que hemos recibido por medio de Cristo. La palabra de Dios que voy a compartir se encuentra en Efesios capítulo 1. Vamos a compartir de los versículos 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Quiero que note primeramente lo que este pasaje nos está diciendo. Pablo, ¿verdad?, reconociendo ya la obra de Cristo por medio de los santos, ¿verdad?, lo que Cristo hizo a favor de su cuerpo y de su iglesia. Dice, ¿verdad?, a la iglesia de Éfeso que él ha oído de su fe en el Señor. Lo primero que quiero decirte es que nuestra fe se oye. La fe se oye. Y si nosotros fuéramos un poco varios versículos antes, vamos a ver que Pablo les está hablando aquí de cómo la palabra de verdad
por medio del conocimiento del Hijo de Dios, tiene que ser también en nosotros esa verdad, ¿verdad? Quiere decir que en este pasaje, Pablo en primer lugar le está hablando de la fe como permanecer en la verdad de Dios. Y esa verdad se escucha, se oye, ¿verdad? Es el tema central de la iglesia en este tiempo, la obra de Cristo, lo que Cristo ha hecho en nosotros. Ese es como primer elemento. Como segundo elemento dice que vuestro amor para con todos los santos. Es decir, fíjese nuestros dos componentes en este aspecto que es importante que la iglesia desarrolle en ellos mismos, que es, número uno, que nosotros permanezcamos en la verdad como el verdadero conocimiento del Hijo de Dios en nosotros. Y en segundo lugar, mire qué sencillo, llevarnos bien los unos con los otros, de vuestro amor para con todos los santos. O sea, fíjese que estos dos elementos son lo más esencial en este tiempo que nosotros estamos viviendo, donde el mundo necesita ver claramente la luz del Señor. La luz del Señor, sí, hay una parte que nos corresponde primeramente en una palabra de verdad, que llevemos a la gente al conocimiento del Hijo de Dios. Eso es lo primero. Si nosotros no podemos ver, mire, como yo he dicho en ocasiones anteriores, en todas las porciones de la Escritura, las historias de la Biblia, yo tengo que ver a Cristo. Si yo no puedo ver a Cristo y alumbrar los ojos del entendimiento de las personas acerca de la verdad de Cristo, o sea, eso es lo más importante, yo poder revelar a Cristo a las personas. Porque Cristo, amados, es el que nos lleva a la salvación. Y entonces, en segundo lugar, es llevarnos bien los unos con los otros. Esto era lo que representaba tener amor con todos los santos. Pero fíjese estas dos cosas que el apóstol ve en esa iglesia es lo que lleva a él a hacer oraciones por ellos. Mire esto, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes. Estas cosas me llevan a mí como apóstol a hacer memoria de ustedes. Esto que ustedes permanecen en la palabra de verdad y que se llevan bien unos con otros es lo que me lleva a mí a llevarlos en mis oraciones. ¿Para qué? Fíjese que esto es la esencia de lo que es el Evangelio, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé a ustedes espíritu de sabiduría y de revelación. Quiero que vean estos requisitos, aunque no es lo central, pero estos requisitos son necesarios para nosotros poder llegar a lo que significa la iglesia en su plenitud. Y la iglesia en su plenitud es que podamos ver a Dios de una manera completa en la iglesia. Y Dios de manera completa, amados, tiene que ver con una parte que es visible, pero tiene que ver con otra parte que es invisible en nosotros. Entonces nosotros necesitamos entender en la iglesia que nosotros somos un ciclo completo en Dios cuando nosotros reunimos estos dos elementos, la parte de lo invisible que es Dios y la parte de lo visible. De esto se trata nuestra herencia completa en Cristo. Fíjese que el 50% es lo que yo obtengo de Dios en mí. Y el otro 50% es lo que yo lo doy a conocer en lo visible. Saludos a mi hermana Dorimara, a Gipsa, que están viendo en este momento. Entonces, esto es bien importante porque entonces yo necesito entender que para que Dios alumbre los ojos del entendimiento, estas dos partes, de yo permanecer en la verdad, del conocimiento del Hijo de Dios, y yo poder llevar esto a reflejarlo en la vida real,
es bien importante para que la gente comprenda lo que es Dios. O sea, eso es como yo doy a conocer a Dios completo en una generación. Porque dice, mire, si yo recibo espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, de Jesucristo, entonces esto va a alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que yo sepa, para yo poder saber cuál es la esperanza a la cual Él me ha llamado. Yo quiero que tú entiendas algo. Cristo te dio toda la capacidad que tú necesitas, todos los recursos que nosotros necesitamos para llegar a ser y manifestar esa herencia completa. Yo lo tengo. Eso es lo que significa la obra consumada de Cristo. Cristo me dio toda la capacidad de todo lo que yo necesito en sabiduría, en revelación, en potencialidad para yo llegar a manifestar a Cristo de una manera completa. Pero la parte que no está completada, ¿verdad?, es lo que Él va a manifestar a través de nosotros. Eso es lo importante. O sea, yo reconocer todo el potencial, todo yo lo tengo en Cristo que está dentro de mí. Por eso se supone que cuando yo recibo el espíritu de revelación y de sabiduría, esto alumbre los ojos de mi entendimiento y yo en realidad, amados, en ese sentido, yo no tengo que pedir algo que yo ya tengo. O sea, mi oración se basa más bien en yo poder entender todo lo que ya Dios me ha dado. De eso se trata. Cuando yo descubro a Dios, cuando yo descubro todo lo que hay en Dios, en eso es que se basa mi oración, en poder discernir, en poder descifrar todo lo que Dios ya me ha entregado. De eso se trata. Fíjese que esto, el apóstol no está pidiendo por ello, por esta iglesia, por lo que ellos necesitan, por sus sufrimientos, por sus dolores. O sea, esto era ya algo que se supone que era sabido por ellos, ya era entendido. A lo que el apóstol procede entonces es a basarse en que Dios siga expandiéndolos a ellos en la revelación y en la sabiduría. Os dé espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Él. O sea, si esto, fíjese esto, amado, si esto no fuera importante en la vida de la iglesia, la Escritura no lo diera a entender a nosotros. Y mire, la mayor parte de lo que discuten las epístolas en las Escrituras tiene que ver con entender esto que es Cristo en nosotros. Tiene que ver con entender, pero entender a profundidad. Hay gente que dice, no, el Evangelio es fácil, el Evangelio es bien fácil, porque se mantienen en una etapa de superficialidad de las cosas de Dios. Pero si uno va a entrar a aguas profundas, fíjese que de eso se trataba en todo momento cuando las Escrituras nos hablan de las aguas, refiriéndonos a lo que nosotros íbamos a recibir por medio de Cristo. Por eso Él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua viva. Todo lo que los profetas vieron, el río, todo eso era lo que nosotros íbamos a recibir en Cristo. Ahora, a ese río yo soy llamado a ir profundo. Por eso él medía, cuando vemos el profeta Ezequiel, decía, medía 1000 codos, pero él decía, no, ve más allá, hasta que ya él no pudo estar en la orilla, sino que tuvo que nadar, ir a nado. Entonces, de esto se trata, el que nosotros podamos entender todo lo que representa el Hijo de Dios en nosotros. Nosotros no podemos quedarnos en los niveles superficiales. Nosotros tenemos que ir a la profundidad. Porque de eso se trata. Mire, nosotros no nos damos cuenta, pero en la medida en que yo soy metido a la inmensidad de Dios, a la grandeza de Dios, esta superinminente grandeza de su poder, habla de lo que va a ser hecho dentro de mí.
y lo que va haciendo dentro de mí, que yo no lo veo, paulatinamente una generación va comprendiendo mejor lo que es el Evangelio y va metiéndose más en lo que es el Evangelio. Porque esto se trata, amados, de que no es algo que yo lo hago, es algo que Dios lo va haciendo en mí. Pero yo, mi responsabilidad como iglesia es yo poder entender de qué se trata este propósito, este plan eterno de Dios. Que nosotros a veces solamente pensamos, no, que es predicar que Jesucristo salva, sana y viene. Y eso en una medida superficial lo entendimos así. Pero en una medida de madurez vamos entendiendo que esto es una vida completa. Y una vida completa se trata de una parte invisible, pero se trata de otra parte visible. Y entonces a veces también limitamos la parte visible, que yo tengo que tener un testimonio, y hablamos solamente de un comportamiento ético. Pero ¿sabe qué, amado? Algo que nosotros podemos ver en las Escrituras es que también los hijos de las tinieblas ante las personas tienen un comportamiento ético, pero ese comportamiento ético va con el motivo de engañar. Y en los niveles de superficialidad, nosotros tenemos que entender que la formación de Cristo en nosotros es más que un comportamiento. Es la formación de una vida que es eterna. Y si nosotros vamos más allá, mire qué sencillo esto, cuando la palabra del Señor nos habla a nosotros del significado de la vida eterna, dice que es conocer al Padre y a Jesucristo su Hijo. Entonces, fíjate que tal vez tú no lo viste de esta manera, pero en la perspectiva de Cristo, el Padre, lo que Él tenía que ver para hacer, el Padre es la parte invisible. Es la parte de que cada día a mí se me tiene que revelar Dios. Y eso Cristo lo vivió así Él mismo. Todo lo que veo hacer al Padre. O sea, en un ámbito invisible, Dios mismo le era revelado a Cristo, que era el primer hijo de Dios. Pero entonces, todo lo que él veía hacer al Padre, por eso es que esto no es un hacer en la carne o en el cuerpo físico, que esto siempre las Escrituras nos lo vienen diciendo desde que, mire, aquel dice que Usa tocó el arca y lo tocó de una manera que era incorrecta, es decir, habla de nuestro esfuerzo humano. Nosotros pensamos que por esfuerzo humano es que agradamos a Dios, pero no es así. Tiene que ser conforme al diseño de Dios, tiene que ser algo revelado con las intenciones de Dios, no con las intenciones nuestras. A veces las buenas intenciones nuestras no son suficientes para que la verdad de Dios se lleve a cabo. La verdad de Dios tiene que ser en un ámbito de revelación. Por eso es que nosotros tenemos que procurar ir más profundo en Dios. Porque a veces nosotros pensamos, ya obedecí a Dios, yo tengo un buen comportamiento, me comporto bien, me llevo bien con las personas, pero eso es en un nivel superficial. Pero cuando nosotros comenzamos a entender de intenciones, cuando nosotros comenzamos a entender de la naturaleza de Dios, entonces vemos viendo que lo que Dios quiere formar en la gente son hijos de Dios. No es sencillamente un comportamiento. El mundo acá quiere ver solamente un comportamiento. Pero por eso es que, amados, muchas veces en las Escrituras nosotros vemos hombres que tal vez profundamente en unos aspectos la Biblia señala sus debilidades en pecados, pero sabe en lo que ellos fueron diligentes en cumplir el propósito eterno de Dios. David construyó todo lo que Dios quería construir y destruyó todo lo que Dios quería que él destruyera.
Y fíjese que fue en asesinato. Pero en este sentido, en ese momento, todo lo que David estaba construyendo y todo lo que estaba destruyendo eran sombras y figuras de Cristo. Entonces, a Dios le importa más que la gente lo entienda para que lo pueda obedecer claramente conforme a sus intenciones. Por eso es que a Dios le abominaba y por medio de Cristo se lo hizo saber a su generación las prácticas religiosas de los fariseos, porque los fariseos en realidad intencionalmente no trataban de llevarse bien con la gente, en realidad no querían estar con la gente. Su posición era la apariencia, pero la apariencia, amados, tiene una máscara, no tiene un rostro. Eso es el plan de Dios, es que tú entiendas que Dios quiere que tú tengas el rostro a cara descubierta como en un espejo, así se revela la gloria de Dios. La gloria de Dios es que nosotros manifestemos a Dios sin máscaras. Dios no desea que nosotros tengamos máscaras, y menos en este sentido. Amados, fíjese que las intervenciones del sistema del mundo siempre son con máscara, y todo lo que es con máscara lleva a la destrucción. Pero en Dios nosotros tenemos que despojarnos de nuestra máscara, manifestar a Dios por medio de su Hijo en nosotros, y entonces el mundo podrá ver, el mundo podrá entender, porque la luz de Dios es lo que nos saca de la ignorancia. Es la luz de Dios, el conocimiento del Hijo de Dios. No son fórmulas o reglas humanas lo que transforma a las personas. Es el conocimiento del Hijo de Dios lo que nos lleva a la medida de Cristo. ¿Me entiendes? O sea, entonces yo tengo que el conocimiento de Dios me sea revelado para poder mostrar al Hijo, mire, sin tapujos, sin velo, sin impedimento, sin bloqueo, que la gente lo pueda ver claramente. Entonces, si yo conozco esa supereminente grandeza de su poder, es por medio del conocimiento, del entender a Dios. Pero fíjate que este poder es lo que dice que operó en Cristo y lo resucitó de los muertos y lo sentó a la diestra de Dios en los lugares celestiales. Es decir, si yo no manifiesto ese conocimiento de Dios revelado, ese conocimiento de Dios que me es alumbrado, que Dios me lo da a mí por espíritu de revelación y sabiduría, entonces yo no puedo hacer, amado, que en mí opere la grandeza supereminente del Espíritu de Dios, la misma que operó en Cristo. Y esto, amados, no solamente de que lo resucitó a Cristo de los muertos, lo está hablando de una manera en la parte visible que se levantó, porque yo quiero que usted entienda algo. Al tercer día Jesucristo se levantó como el primero de esos muertos que se levantaba el tercer día, pero desde el segundo día la vida espiritual de Dios estaba en Cristo, que lo llevó a descender a las partes más bajas de la tierra. Entonces, todo eso fue la vida de Dios en el ámbito invisible. Note esto, o sea, en realidad Cristo no estuvo en un vacío en todos esos días antes de levantarse físicamente al tercer día. Cristo siguió viviendo en el ámbito invisible. ¿Me entiendes?
O sea, Cristo siguió cumpliendo primero algo en lo invisible, en las partes más bajas de la tierra. ¿Sabes qué, amado? Dios primero, antes de resucitarte en lo visible, que la gente de afuera vea lo que Dios ha hecho en ti, lo primero es lo que no se ve adentro de ti. Entonces Dios quiere también descender a las partes más bajas de tu tierra, de tu cuerpo, porque este cuerpo es polvo. Y Dios quiere ir, mire, a los vacíos más internos tuyos primero, de esta tierra, mire, y quitarte del Seol que está dentro de ti primero. ¿Me entiendes? O sea, cuando el hombre murió desde el principio, todo su ser, su composición dentro de él, descendió a las partes más bajas, descendió al Seol. Entonces, Dios no solamente te quiere restaurar por fuera, como la gente solamente le da énfasis a que yo tenga una economía de abundancia, a que yo esté sano, a que yo tenga una familia feliz, pero adentro Dios no ha trabajado con los sufrimientos de adentro, Dios no ha trabajado con su vida interna. Entonces, en realidad, yo quiero que tú entiendas que el caos más profundo del hombre es lo que no se ve, no es lo que se ve, porque lo que se ve puede ser apariencia, ¿me entiendes? Pero Dios está más interesado en llenar los vacíos de adentro, los seoles que tú tienes dentro de tu vida primero. Si Dios puede ir a las partes más bajas de la tierra, cuando la gente no está mirando, cuando desde Cristo murió en la cruz, toda la gente que estaba ahí se fue, pero Cristo siguió operando, trayendo, mire, los santos que habían muerto sin Él, por medio de Cristo, fueron reconciliados, fueron resucitados primero espiritualmente, para que luego, al tercer día, cuando Él resucitó, muchos de los que habían muerto, dice, se levantaron y aparecieron. De esas cosas no se habla así. Allí ocurrió una primera resurrección y está en Mateo, usted lo puede buscar. Entonces, yo quiero hacerte ver en esta mañana las cosas que Dios quiere resolver primero dentro de ti. Dios quiere resolver lo que está primero dentro de ti, los seoles. Y en esa forma invisible, primero cuando el Señor te va revelando, ¿verdad?, el conocimiento del Hijo de Dios, entonces ese mismo poder que operó en Cristo va operando en ti para confirmar lo que Cristo hizo, que le resucitó de los muertos y le sentó a la diestra de Dios en lugares celestiales. Dios te quiere sentar juntamente con Cristo a ti, a la diestra de Dios, para que estés sentado en lugares celestiales. Amado, cuando alguien está sentado en un trono, eso habla de confianza, eso habla de seguridad. Es decir, lo que Cristo hizo para que sea hecho también en nosotros una réplica exacta de lo que ocurrió en Cristo, tiene que ocurrir en nosotros. Dios te dio la capacidad de que todo poder y autoridad sea sometido también en tu vida, sobre todo principado, sobre toda autoridad. Pero lo que tiene que mostrar la autoridad de Dios no es cómo yo oro, no es la autoridad que yo muestro cuando yo hablo, sino en el sentido de la confianza y la seguridad en la que yo tengo que estar sentado en lugares celestiales. O sea, en lo invisible yo tengo que estar sentado.
Esto parece contrario a lo que, porque a veces la religión nos habla de que nosotros estemos mucha actividad, y fíjese que ahora mismo Dios ha hecho que la iglesia pueda reconocer lo que es estar reposando en confianza en Dios. ¿Ve? No lo vea como un sentido de vagancia en términos físicamente, sino de cuánta confianza, cuánto descanso yo tengo en el área invisible de mi vida. O sea, yo estoy sentado en lugares celestiales. Yo estoy sentado en lugares celestiales. Esto como que nos choca, porque nosotros decimos, no, porque en Salmos se nos dice, pero Dios no duerme, no se adormecerá el que nos guarda. Sí, pero Dios no se duerme, no en el sentido en que nosotros lo vemos. Cristo no se afana. Dios no trabaja afanado. Dios se mueve en un ámbito de reposo. Y esto choca con la lógica humana, porque la lógica humana pensamos que mucha actividad, muchas cosas. No, Dios habita en un ámbito de confianza. Dios habita en un ámbito de madurez, donde Él está sentado, Él tiene su tiempo para meditar en las cosas que Él va a hacer. Imagínense, un Dios, ¿usted cree que un Dios afanado pudiera haber, amado, predestinado las cosas tan ordenadas y tan organizadas que vemos por tantos miles de años, el propósito de Cristo? En eso nosotros tenemos que aprender a ser hijos de Dios, mire, a como hizo María cuando la Escritura nos narra el suceso de Marta y de María, mire, a coger la mejor parte y a estar sentado a los pies de Cristo, escuchándole. Eso es lo mejor que en este momento usted debería estar haciendo, sentarse a los pies de Él, escuchar. Y fíjese que esto Cristo lo hizo resaltar, porque Marta, estás afanada en muchas cosas, pero María ha tomado la mejor parte. Hoy Dios quiere que tú escojas la mejor parte de sentarse a sus pies. Sentado a sus pies. Sentado en lugares celestiales. Sentado. Una confianza absoluta. Una confianza total. Sabiendo, amados, que el destino de nuestras vidas Dios no lo ha perdido. Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros. Tu propósito no ha terminado. Dios lo tiene en su mano y Él está en confianza, Él está sentado y Él quiere que tú estés sentado con Él en lugares celestiales. Entonces, si yo estoy sentado en lugares celestiales, en esa confianza con la que Cristo está, allí en esa posición, Él sometió todas las cosas bajo sus pies. Note esto, no dice que Él estaba marchando para someter las cosas bajo sus pies, Él estaba sentado sobre toda autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, mire, no solo en este ámbito visible, por medio de Cristo, Él manifestó eso, Dios por medio de Cristo, sino también en la vida venidera, en nuestro ámbito invisible con el Señor. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Es raro porque usted dice, wow, ¿cómo alguien sentado puede someterlas? Porque lo que Dios está hablando, amados, en un ámbito invisible, tiene que ver con lo que sucede en nuestro interior. Tenemos que entender lo que sucedió en nuestro interior. Dios arrebató todo lo que estaba en las partes más bajas de la tierra primero. Todo esto es figura y sombra de lo que Cristo quiere hacer en nosotros primero.
Por eso es que yo no puedo entender lo que Dios hace en un ámbito, porque nosotros queremos desbaratar y pisar como si fuera todo el mundo aquí en la tierra, pero a lo que Dios nos llama a desbaratar y a pisar es en un ámbito invisible. Por eso se logra estando sentado en lugares celestiales. ¿Me entiendes? Eso se logra en un estado de una confianza absoluta y total, reconociendo la sabiduría y la soberanía de Dios en nosotros. A nosotros por mucho tiempo, amados, de alguna manera es como que la religión nos engañó acerca de lo que es la soberanía de Dios. La soberanía de Dios es Cristo. Por eso la Escritura dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, los otros elementos de nuestra vida tienen que ser contenidos en la sabiduría y en la soberanía de Dios, que es Cristo. Él fue el que sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces, si yo quiero ver las cosas sometidas bajo sus pies, yo me tengo que sentar en lugares celestiales juntamente con Él. No es hacer la actividad religiosa que yo deseo, no. Yo tengo que entender a Dios y entender su punto de vista de cómo Él realiza su obra. Él realiza su obra en una forma de sabiduría, pero una sabiduría que excede a mi conocimiento. Yo no puedo pretender que estando inestable emocionalmente, estando en estrés, estando en depresiones, estando en desesperanza, yo pueda alcanzar estar sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Yo tengo que permitir que el Señor vaya a la parte invisible de mi vida y llene y quite el Seol de adentro de mí. Pero eso demanda, amados, estar a sus pies. Y a sus pies en un estado de reposo, de yo comer de Él, de yo disfrutar a Cristo. Si yo no puedo disfrutar a Cristo y pensar, yo paso 5 minutos y leí la Biblia y ya estoy dormido. No, amado. La Biblia no es para leerla, la Biblia es para investigarla. Sí. Eso es lo que significa escudriñar. Escudriñar es investigar profundamente algo. Para alguien hacerse de una profesión, de doctor, de enfermera, de algo, tiene que estudiar muchos años. ¿Me entiendes? Ese proceso de estar a los pies para ser enseñado por alguien que tiene más conocimiento que yo, en el sentido espiritual, el que tiene más conocimiento que yo es Dios. Y yo tengo que pasar tiempo para ser enseñados por Él. Tiempo. Y entonces yo tengo que comenzar a apreciar y valorar el tiempo desde la eternidad. El tiempo eterno de Dios no es un tiempo perdido. Lo que Dios me enseña a sus pies es de vital importancia para yo pasar un tiempo de pandemia. Lo que yo aprendo en sus pies es el reposo que yo necesito para estar sentado con Él en lugares celestiales. ¿Me entiendes? Ese es el tipo de reposo y ese es el tipo de entendimiento que yo recibo estando a sus pies. Estando sentado. Esa es el tipo de confianza que yo recibo, es una confianza absoluta y total. Porque yo no estoy teniendo mi fe, ¿me entiendes? Yo estoy teniendo la fe de Dios, la fe en el Señor Jesús. Nosotros lo decimos así, pero cuando tú lo lees en las Escrituras, dice que nuestra fe se encuentre dentro de Cristo. Eso es lo que significa la fe en el Señor Jesús. No es que yo tenga fe en el tema de Cristo, no. Es que mi fe ya se fundió, se perdió dentro de Cristo. Entonces ya no es mi fe. Ahora yo recibo una voz que me guía. Eso es lo que significa. Entonces la fe de Cristo
No es yo hacerme una mente propia de lo que es la fe, no. Representa yo ser guiado por Dios. Los que son guiados por Dios, esos son hijos de Dios. ¿Me entiendes? O sea, no es el que tiene un concepto de la fe, de lo que me enseñaron, de lo que me dijeron. Que no, no, no. La fe tuya ya se encuentra en Cristo. Por eso, si yo no entiendo esa fe, no voy a entender pasajes de la Escritura como esto que dice, por la fe entendemos ser constituido el universo por la palabra de Dios. Ah, la fe es un entendimiento espiritual. ¿Me entiendes? O sea, yo tengo que entender las cosas espiritualmente, desde el modo invisible, para que a mí me sean hechas reales, para que a mí me sean hechas, mire, que la fe funcione y transforme las cosas en el ámbito de la materia. Yo necesito entender la fe primero en el ámbito de lo invisible, para que entonces la fe se haga visible. Eso es lo que significa. Entonces, por la fe entendemos, dice, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Es decir, Pablo no entendió eso leyendo algo, ¿me entiendes? Sino que lo leído se entiende con los ojos de Cristo. Lo que está en letras se entiende si yo me pongo los lentes de Cristo. Ese es el conocimiento revelado de Dios. Si yo me pongo los lentes de Cristo, Cristo, sabiduría de Dios. Yo tengo que mirar la Escritura con los lentes. Y los lentes que yo me voy a poner para entender la Escritura se llaman Cristo. Sabiduría y poder de Dios dentro de mí. No es un poder enseñado por hombre, es un poder dirigido por Dios. Entonces, en ese sentido, lo que estamos hablando, si yo me siento juntamente con Él en lugares celestiales, esta es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esa es la herencia completa. Lo que es, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza, entendimiento, sabiduría, conocimiento de Dios sobre todas las cosas. Ya no son cosas, ahora es alguien que es el cuerpo de Cristo, todas las cosas a la iglesia. Es un grupo de personas que ahora conforman lo que es Cristo. Cristo desapareció en un solo cuerpo y ahora son muchos. Los hijos de Dios son el cuerpo de Cristo, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel. Ahora está hablando de su Padre, del Dios invisible, de aquel que, y fíjese que la palabra aquel está en letra mayúscula aquí, dando a entender que representa a Dios, a aquel que todo lo llena en todo. Dios todo lo llena. Toda la creación está llena de su gloria. La tierra está llena de su gloria. Pero para yo entender esto, yo tengo que entenderlo siendo la plenitud de Dios, sentándome juntamente con Cristo en lugares celestiales, tener la fe de Cristo. Y la fe de Cristo no es otra cosa que seguir su modelo, su diseño. Yo veo hacer a mi Padre, lo que yo veo hacer a mi Padre es lo que yo hago. ¿Me entiende? En ese sentido, el Mesías lo que entendía de la Escritura, revelado por su Padre, lo llevaba a cabo. Ese es el diseño.
hermano, en realidad para eso es que yo oro. Yo oro para entender a Dios. Yo no oro, amados, nosotros nos podemos pasar toda la vida orando por nuestras necesidades, por nuestras circunstancias, por nuestras adversidades. Pero fíjate esto, si no fuera así, Cristo no dio parábolas como esta y dice, mire, no hagan como los gentiles que se preocupan por lo que ustedes han de comer mañana, porque han de vestir. No hagan eso. Y la palabra en ese sentido, como gentiles, se está refiriendo, amados, espiritualmente. Nosotros nos comportamos como gente que no conoce a Dios, siendo gente que conoce a Dios, cuando actuamos en ignorancia. Por eso en todo tiempo el apóstol Pablo dijo, mire, aunque nosotros somos herederos de todo, pero siendo niños, permanecemos como esclavos, lo mismo que los esclavos, porque no conocemos todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Me entiendes? De eso se trata, todo tiene que ver con entender. Si yo entiendo todo lo que Dios tiene para mí como herencia, una herencia completa, pero esa herencia está sentado en lugares celestiales, o sea, no es sentado en la banca de una iglesia. Ese es nuestro problema, que nosotros tenemos gente sentados por años en las bancas de iglesia, pero no estaban sentados en lugares celestiales. Si yo estoy sentado en lugares celestiales, yo soy enseñado por Dios. Entonces, cuando yo recibo una palabra, yo soy como los de Berea, que veían en las Escrituras a ver si era así lo que me decían. Ese es el propósito de lo que estamos compartiendo hoy, que usted diga, wow, y vaya y investigue las Escrituras. Dios no nos mandó a leer las Escrituras, nos mandó a investigarlas, escudriñar las Escrituras. Entonces, si yo investigo y veo que esas cosas son así, entonces yo salgo de toda duda. ¿Me entiende? El Señor me revela. Yo descubro la verdad que ya es. La verdad que ya estuvo en Cristo y seguirá estando en Él. Pero estando es que yo me alinee a donde está la verdad. Eso es lo que significa. Yo me alineo a donde está la verdad. Entonces yo me siento en lugares celestiales. Yo tengo lo que Dios sabe sentado en su trono para ejecutar lo que Él quiere ejecutar. Y al ejecutarlo, Dios lo ve. ¿Me entiende? Porque ese es su diseño. Y su diseño es lo que posee toda la vida, toda la autoridad, todo lo que se necesita, todos los recursos para que sea así, porque ya están en Cristo. Pero si yo estoy en Cristo, yo ya estoy sentado en lugares celestiales. Yo percibo la misma autoridad como Cristo la percibía estando en su Padre. Y cuando Él me mande a hacer algo, cuando Dios me mande a hacer algo, yo lo hago y entonces veo todo lo que Cristo veía cada vez que hacía lo que el Padre le mostraba. Si yo hago todo lo que el Padre me muestra, entonces yo estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Yo estoy siendo guiado por Él y guiado por Él, yo me identifico en la atmósfera espiritual, me identifico como un hijo de Dios, como un verdadero hijo de Dios. Entonces la atmósfera espiritual reconoce a un hijo de Dios. Y al reconocerlo, amado, en el ámbito espiritual, entonces tiene que respetar esa autoridad. Y respetando esa autoridad, porque es una autoridad basada en un conocimiento y en una realidad que, mire, las tinieblas perciben, eso es estar en la verdad. Las tinieblas perciben cuando una persona está en engaño. ¿Me entiende? Yo tengo máscara o yo estoy actuando en una manera no sincera y no honesta, con velos.
Y es como si las tinieblas reconocen cuando alguien todavía está con velos. Y estando con velos, las cosas no se pueden dar, porque nosotros estamos siendo, cuando estamos con velo, estamos como siendo fariseos, estamos siendo religiosos modernos, y la verdad no se mueve en ámbitos así. La verdad se mueve en gente guiada por Dios. ¿Me entiendes? Gente guiada por Dios. Esos son los hijos de Dios. Y de eso se trata, que yo sea guiado por Dios. Entonces yo no me puedo sentirme mal de estar en posiciones que me quieren a mí esclavizar. ¿Me entiendes? Dios no nos llamó a estar otra vez esclavos. Dios llamó a que los niños sean madurados. ¿Me entiendes? Dios no te quiere dejar en una etapa de niño. Dios te ofrece toda la verdad. Porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Eso es lo que es el Mesías, el Hijo de Dios, que conozcan la verdad. Pero entonces la verdad se da en ámbitos de madurez, en ámbitos donde fluye un espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Si yo por 50 años escucho las mismas cosas de Cristo sana, salva y viene, ya, eso es el Evangelio, pues yo no voy a crecer con ese tipo de palabras. Sí, yo quiero que usted, o sea, eso no es el todo de Dios, el todo es tener la vida de Dios. Y la vida de Dios está basada en un crecimiento continuo. Por eso, si no fuera así, el Señor no hubiese dicho, el que tenga sed, venga a mí y beba. Entonces, hay sed que es calmada cuando yo recibo la vida que proviene de Dios. Y la vida que proviene de Dios me viene a mí con la palabra viva que es Cristo. ¿Me entiendes? Pero Cristo ahora está en un ámbito invisible que yo lo recibo ahora por medio de sabiduría. Cristo se manifiesta en mí en sabiduría. Y sabiduría que entonces es transformada en poder dentro de mí. ¿Me entiendes? Poder que me arrebata de adentro de mí de los vacíos, de las preguntas espirituales, de los seoles que yo tengo dentro de mí. En ese sentido, Dios me contesta los vacíos que yo tengo. ¿Ves? Los vacíos de dudas, de incredulidades, todos tienen que ser contestados. De eso se trata la sabiduría de Dios. Amén. De eso se trata. Entonces, en este día, el plan de Dios es que tú seas establecido en los lugares celestiales y te sientes juntamente con Él y disfrutes la herencia completa. Esa confianza absoluta de estar sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales te hace a ti la plenitud de Dios, que es Dios completo en ti, y esa es tu herencia. Así que comparte esta palabra, sé edificado y que el Señor te lleve a su plan perfecto. Bye.